Buenos días. El día de hoy vamos a dar solución al caso clínico número 31 del programa de infectología de la Universidad Nacional. Mi nombre es Diego Alejandro Cubides. El resumen del caso: se trata de un hombre de 30 años, con antecedente de asma. Tiene un cuadro de un mes de astenia, hiporexia, tos seca, disnea, fiebre, escalofríos y diaforesis, con pérdida de peso de 15 kilos en los últimos 3 meses. Y al ingreso el paciente llega con hipotensión, desaturación, deshidratación, bradipsiquia o bradilalia, y con una inadecuada interacción con el medio. El paciente fue encontrado en cama por un amigo. Estos son los paraclínicos de ingreso. Además de estos paraclínicos, el paciente ingresó con algo de hiperbilirrubinemia directa leve y elevación en transaminasias y una hiponatremia hipovolémica hipoosmolar. El paciente al ingreso requiere inicio de soporte vasopresor temprano. Se realiza un TAC de cráneo, el cual se encuentra dentro de límites normales, y un TAC de tórax que es leído con nódulos centrolebulillares, consolidación en el segmento apico posterior, atelectasias subsegmentarias en ambos lóbulos inferiores y muy escaso derrame pleural bilateral. Dentro de los diagnósticos diferenciales a considerar una infección por Mycobacterium tuberculosis. El paciente es enfocado como una sepsis secundaria a una posible neumonía adquirida en comunidad y una probable tuberculosis en estudio. Recibe esquemas antimicrobianos, inicialmente ceftriaxona, ampicilina o vancomicina ante la sospecha de la neuroinfección. Posteriormente, el grupo de infectología sugiere escalonar la meropenem linezolid. Esta neuroinfección es descartada con estudios de líquido cefalorraquídeo y el paciente se encontraba en plan de biopsia pulmonar y de lavado broncoalveolar. Por cuestiones administrativas no es posible realizar este lavado broncoalveolar, y no se pudo realizar pruebas o estudios para tuberculosis en esputo por la ausencia de expectoración del paciente. El paciente presenta algo de mejoría, retiro del soporte vasopresor y lo trasladan a piso. Sin embargo, con recurrencia de fiebre intermitente, hipotensión y persistencia en pancitopenia. Estos son los paraclínicos de control del paciente. Ya una vez en piso, se le realiza al paciente en ese momento una ecografía de abdomen total que reporta una hepatoesplenomegalia con lesiones focales esplénicas de valoración limitada. Le recomiendan un estudio con TAC de abdomen contrastado, el cual se realizó y documenta unas lesiones focales esplénicas subcentimétricas y un área de hipodensa en cuña en polo superior del vaso, que sugiere un infarto, y a considerar un compromiso infeccioso por hongos entre las posibilidades diagnósticas. Se inicia manejo con caspofungina tras un resultado de hemocultivos positivos para Candida auris, que se interpretó probablemente como una infección adquirida durante su estancia hospitalaria. Se solicitan estudios para TB diseminada. En este punto el paciente se consideró que probablemente tenía una tuberculosis diseminada y un síndrome hemofagocítico secundario a la tuberculosis. Se le piden estudios en sangre para tuberculosis y se le pide un antígeno liporavinomanano en orina. Se realiza el cálculo del H-score para el síndrome hemofagocítico con una probabilidad del 99% y se indicó una remisión urgente para hematología, para biopsia de médula ósea y para manejo con corticoide y etoposide. De manera concomitante se inició manejo inyectable para tuberculosis ante un diagnóstico probable, y si no, este manejo nunca se alcanzó a dar. La remisión le salió muy rápido. Y los hemocultivos, los estudios para TB en sangre, los hemocultivos no se tomaron, la PCR en sangre fue negativa, pero recibimos posterior a eso el reporte del antígeno liporavinomanano positivo en orina, por lo cual se consideró una TB diseminada y un síndrome hemofagocítico secundario. Se desconoce la evolución en el sitio de remisión en la siguiente semana, pero eventualmente el paciente fallece una semana después. Entonces, la revisión del día de hoy está enfocada en complicaciones hematológicas en pacientes con infección por VIH. Dentro de generalidades, rápidamente, el VIH es un retrovirus que causa una enfermedad multisistémica, una inmunodeficiencia progresiva causada por disminución de los linfocitos TCD4, llevando al individuo a una predisposición a infecciones oportunistas y una menor calidad de vida. Para 2023, aproximadamente 39.9 millones de personas vivían con VIH. Desde el inicio de la epidemia, 42.3 millones de personas han fallecido a causas relacionadas al SIDA. Y desde el 2010, las nuevas infecciones por VIH han disminuido de 2.1 millones a 1.3 millones en 2002. Estos son datos de UNAIDS. Estas son las gráficas de las muertes relacionadas con el SIDA, las cuales han disminuido un 69% desde el pico de 2004. Y estos son los objetivos o la estrategia de ONU-SIDA que se planteó para el 2020 con el fin de poner fin a la pandemia, cuyo objetivo era tener
al menos un 90% de las personas con VIH diagnosticadas, un 90% de las personas diagnosticadas que reciban tratamiento y un 90% de las personas que reciban tratamiento que tengan una carga viral indetectable. Estos objetivos se replantearon para el 2025 con unas metas del 95% para cada una y así es como vamos a la fecha. Dentro de las manifestaciones hematológicas en pacientes con VIH son de las complicaciones más comunes. La médula ósea, que es el sitio donde se forma la sangre, es el objetivo de un efecto combinado de la infección viral por el propio virus del VIH, por medicamentos utilizados para el tratamiento de este, por mediadores inflamatorios durante la infección y también por efectos de patógenos probablemente oportunistas debido al grado de inmunosupresión. Estos efectos directos o indirectos de la infección por VIH sobre las células progenitoras hematopoyéticas alteran la homeostasis de la médula ósea, afectan la proliferación y la diferenciación celular durante la hematopoiesis y las principales consecuencias son la alteración en la celularidad con reducción de todas las líneas celulares, cambios displásicos en la serie eritroide y granulocítica y anomalías megaloblásticas en la serie eritroide. También puede haber un bloqueo del hierro endotelial del retículo. Además, las células progenitoras hematopoyéticas también expresan receptores CD4 de quimiosinas 4CXC y receptores de quimiosinas tipo 5, lo cual también las hace susceptibles de ser infectadas directamente pues, por el virus. La principal manifestación hematológica en pacientes con VIH es la anemia y la trombocitopenia. Digamos que la prevalencia para ambos trastornos es mayor que en la población general, incluso en pacientes que son adherentes a la terapia antirretroviral. Por ejemplo, en el caso de la anemia, la prevalencia general sin VIH en pacientes sin VIH es del 1.5 al 12% en datos de Estados Unidos, mientras que en pacientes con VIH esta prevalencia oscila entre el 6.3 y el 84%. Se asocia a una baja calidad de vida y una alta tasa de mortalidad. Además, pues la elección de la terapia antirretroviral es esencial para prevenir el desarrollo de anemia, pero también hay algunos regímenes que pueden aumentar el riesgo de anemia, que lo veremos más adelante. En el caso de la trombocitopenia, también tiene una prevalencia mayor en comparación a personas sin VIH. Se ha descrito como la alteración hematológica más temprana. Si bien la anemia es la más frecuente, la trombocitopenia suele ser la más temprana. Y esta puede variar de acuerdo a diferentes factores como el recuento de CD4, edad, con infecciones, con hepatitis C o hepatitis B, etc. Este es un estudio de casos de pacientes con VIH con carga viral indetectable sin infección por hepatitis B ni hepatitis C y controles, pacientes sin VIH, donde se analizó la hematología de muestras de sangre venosa y se dieron cuenta, hicieron una regresión logística ajustada por edad, sexo, origen étnico, tabaquismo, alcohol, PCR. Y los pacientes que vivían con VIH tuvieron una mayor prevalencia de anemia, 6.9 en comparación a 3.4, de neutropenia 1.3 versus 0.2% y de trombocitopenia 5.5 versus 2.7% en comparación a controles no infectados. Recordemos que estos pacientes tenían carga viral indetectable, se puede decir que tenían un adecuado control virológico y se documentó pues que el VIH se asocia de forma independiente con un OR en función de anemia de 2.0, de neutropenia de 6.3 y de trombocitopenia de 2.7 en comparación a controles sanos. No hubo una asociación entre VIH y linfocitopenia, puede que sea el grupo celular que menos se ve afectado, a pesar de que son directamente el objetivo del virus. Puede que en este caso el control virológico haya ayudado a que no se comprometiera tanto. Puntualmente, en cuanto a la anemia, los factores de riesgo que se han descrito, el nivel socioeconómico impactó de manera significativa en la prevalencia de anemia en pacientes que viven con VIH. A la derecha tenemos la prevalencia en algunos países desarrollados y en vía de desarrollo. En verde tenemos datos de pacientes con buen control virológico y en rojo datos de pacientes con mal control virológico, cuando se pudieron obtener. Y pues se ha documentado ya en algunos ensayos clínicos que la eficacia de la terapia antirretroviral, ensayos clínicos que se realizaron sobre la eficacia de la terapia antirretroviral en muchos países, tanto de África, Asia, América del Sur, Caribe, Estados Unidos, que la prevalencia de la anemia variaba significativamente en estos lugares y era mayor en países de bajos recursos o de bajos ingresos. Las diferencias en tasas de anemia entre estos países pueden explicarse por diferencias en niveles de pobreza, desnutrición, el estado económico general, que se acentúan principalmente en algunos países africanos. El grado de inmunosupresión, el recuento de CD4, hay diferentes estudios transversales que han demostrado que la mayor prevalencia de anemia ocurre en pacientes con recuento de TCD4 por debajo de 200, posiblemente por una inmunosupresión periférica, una disminución en la actividad hematopoyética en la médula ósea.
El control virológico, la carga viral es un marcador que predispone al desarrollo de anemia. Es mayor en pacientes con cargas virales por encima de 400 o 1000 copias por mililitro de sangre. Y el tratamiento antirretroviral también es un factor importante. Hay algunos estudios que han analizado que pacientes que reciben tratamiento antirretroviral tienen una prevalencia de anemia mucho menor en comparación a los que no lo han recibido, que puede oscilar entre el 14 y el 20% en comparación a un 42% por parte de los pacientes que no lo reciben. Esto se ha demostrado en terapias antirretrovirales sin sidobudina, ya que las terapias con sidobudina parecen aumentar el riesgo de anemia en pacientes con VIH. Este es un estudio multicéntrico transversal, realiza una serie de regresiones logísticas multivariadas para analizar la asociación de diferentes combinaciones de terapia antirretroviral. De manera general, la prevalencia de anemia y anemia marcada fue mayor en pacientes que no recibieron terapia antirretroviral en comparación a los que sí, y la anemia fue más prevalente también en hombres, en pacientes de raza negra, pacientes con CD4 por debajo de 200 y con carga viral por encima de 30.000 copias. Puntualmente, entre los regímenes de terapia antirretroviral evaluados, se dieron cuenta que los regímenes que contenían sidobudina, exceptuando la combinación con saquinavir, sidobudina, lamivudina, se asociaron a un mayor riesgo general de anemia con un OR 1.39. Por el contrario, se observó una baja prevalencia de anemia en regímenes que incluían estabudina, por ejemplo. Ningún régimen se asoció con mayor riesgo de anemia marcada y la regresión logística multivariable evidenció que los factores como el recuento de CD4, el sexo y el origen étnico estaban más fuertemente asociados con la anemia que cualquier régimen de terapia antirretroviral. Es decir, son factores que pueden ser de mayor peso. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos se puede presentar una supresión hematopoyética multifactorial en la médula ósea, un aumento de citoquinas inflamatorias, de inmunoglobulina, de reactantes de fase aguda, de interleuquina 6 y de hepcidina. El aumento en la hepcidina genera un estado de ferropenia funcional en el cual también puede favorecer el desarrollo de anemia. Pueden presentarse también en algunos casos deficiencias nutricionales. La más frecuente es la deficiencia de vitamina B12, que se encuentra ausente o con deficiencia en hasta el 30% de los pacientes con VIH y anemia, pero también pueden verse afectadas vitamina B9 y hierro. La presencia de infecciones oportunistas son una causa importante de anemia. Tradicionalmente se relacionan a una hematopoiesis anormal. Bacterias como Mycobacterium tuberculosis, hongos, histoplasma, criptococo, parásitos como Leishmania o virus como hepatitis C, Epstein-Barr, citomegalovirus también pueden aumentar el riesgo de anemia. Y dentro de otras causas está la formación, la hemólisis, la formación de anticuerpos antieritrocitos como una consecuencia de hipergamaglobulinemia. Se puede presentar anemia hemolítica en pacientes viviendo con VIH y hasta el 18% de los pacientes hospitalizados pueden presentar pruebas de COMS directas positivas. Las causas medicamentosas, la terapia antirretroviral como la sidobudina, que recién lo acabamos de comentar, esto es porque compite con desoxinucleósidos trifosfato naturales. E inhibe la transcriptasa inversa viral, pero también la ADN polimerasa de algunas células de mamíferos y puede asociarse a aplasia pura de células de glóbulos rojos. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos, pues como les mencionaba, está la hiperinflamación, que eventualmente va a causar una ferropenia funcional por el aumento en la hepcidina y genera una anemia similar a la anemia por inflamación crónica. Está también la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos contra antígenos de glóbulos rojos autólogos. Esto se caracteriza por una mayor destrucción esplénica y un perfil de hemólisis positivo. Suele responder a la terapia antirretroviral y a los corticoides. Está la infiltración medular, que puede ser por oportunismo o por malignidad. La coinfección más común en la médula ósea en pacientes con VIH es Mycobacterium tuberculosis. Estas infecciones pueden provocar formación de granulomas reactivos, pero también hay otras condiciones neoplásicas que pueden infiltrar la médula ósea, como el linfoma no Hodgkin de células B de alto grado, el linfoma Hodgkin y otros procesos infiltrativos, como la enfermedad multicéntrica de Castleman. Y está la aplasia medicamentosa que puede ocurrir asociada a la terapia antirretroviral. En este caso, de manera llamativa, hay reticulocitosis y hay un aumento en el volumen corpuscular medio, mientras el resto de anemias en el paciente con VIH suelen ser normocíticas o microcíticas por esa ferropenia funcional. La aplasia medicamentosa suele ser macrocítica. Bueno, en cuanto a la trombocitopenia, el nivel socioeconómico, a diferencia de los hallazgos anteriores con respecto a la anemia, la prevalencia de trombocitopenia no parece ser mayor en países en desarrollo en comparación a los países desarrollados. Los datos de la derecha en verde, datos de pacientes con buen control virológico, en rojo datos de pacientes con mal control virológico.
El grado de inmunosupresión ha mostrado resultados variables. Algunos estudios han demostrado mayor prevalencia en pacientes con CD4 por debajo de 200, especialmente por debajo de 50, pero otros han demostrado resultados similares entre diferentes valores de pacientes de CD4. La edad sí se ha documentado como un factor de riesgo. Hay un aumento en la prevalencia de trombocitopenia según avanza la edad. Esto puede explicarse por una mayor incidencia de mielodisplasia y el tratamiento antirretroviral. Antes de la implementación de la terapia antirretroviral había una mayor prevalencia de trombocitopenia en pacientes que vivían con VIH y disminuye tras el inicio de la terapia antirretroviral. De manera llamativa, la acidobudina, que parece asociarse a mayor anemia en algunos pacientes, parece ser un factor protector contra la trombocitopenia y puede mejorar los recuentos de plaquetas en pacientes con VIH. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos, trombocitopenia inmune asociada a VIH ocurre hasta en un 63% de los pacientes con VIH con trombocitopenia, y esto ocurre por un entrecruzamiento entre anticuerpos y anticuerpos antiplaquetas. La deficiencia en producción plaquetaria asociada a VIH, hasta un 25% de los pacientes con VIH y trombocitopenia pueden presentar deficiencia o déficit en la producción de plaquetas a nivel de la médula ósea. La presencia de infecciones oportunistas como hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, Mycobacterium avium complex, etc. Y otras causas de trombocitopenia incluye, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica, la medicamentosa, la asociada a sepsis o la secundaria al síndrome hemofagocítico. En general, para todas estas causas de trombocitopenia, la cobertura con terapia antirretroviral parece ser un factor que favorece a la prevención de la trombocitopenia y ayuda a resolverla, lo cual justifica pues un tratamiento universal en todos los pacientes. Esta es una cohorte brasileña que documentó como principales causas de trombocitopenia la trombocitopenia inmune y la deficiencia en la producción, y dentro de las coinfecciones que se documentaron, la tuberculosis fue la más frecuente. De igual forma, los mecanismos fisiopatológicos, pues como lo mencionamos, la trombocitopenia inmune suele ser la más frecuente en los pacientes con VIH. Esta responde bien a la terapia antirretroviral, pero en general las tasas de respuesta son similares a los pacientes sin VIH y puede que requiera terapias de segunda línea e incluso esplenectomía en algunos casos. En estos casos, pues, es importante realizar un estudio de médula ósea para descartar otras causas antes de hacer la esplenectomía. La microtrombosis y las microangiopatías son las causas importantes de trombocitopenia en pacientes con VIH. Esto se puede evidenciar con hemólisis intravascular, isquemia de órganos. Usualmente son trombocitopenias graves por debajo de 30.000. Es posible que en los pacientes con VIH no esté presente la pentada clásica de la PTT, que incluye trombocitopenia grave, anemia hemolítica microangiopática, signos neurológicos fluctuantes, fiebre, insuficiencia renal. Pero es importante considerarlo. En estos casos también hay una deficiencia adquirida contra la AMTS13 y también se puede enfocar utilizando scores como por ejemplo el Plasmic Score. El tratamiento consiste en el inicio de la terapia antirretroviral, corticoides y plasmaféresis. Es importante tenerlo presente. Este es un frotis de sangre periférico de un paciente con VIH que muestra trombocitopenia grave y fragmentos de glóbulos rojos, esquistocitos, policromasia, microesferocitos y algunos glóbulos rojos nucleados, sugestivo de una PTT en un paciente con VIH. Entonces, en general, el algoritmo de las citopenias nos enfoca realmente hacia dos causas principales, que es la reducción en la producción y el aumento en la destrucción. Pueden estar relacionadas al VIH como no relacionadas al VIH. Dentro de las relacionadas hay causas infecciosas, hay causas inmunomediadas, hay causas medicamentosas, de hiperinflamación, hay que tenerlo presente. La neutropenia es un hallazgo frecuente en pacientes viviendo con VIH, sin embargo, una neutropenia aislada sin otras citopenias es rara. Entonces, usualmente se presenta principalmente anemia y trombocitopenia. Acá hay algunas causas de citopenias inducidas por fármacos en pacientes con VIH. Por ejemplo, la isoniazida puede causar anemia sideroblástica sensible a la piridoxina. También aplasia pura de glóbulos rojos y neutropenia grave. El trimetoprim sulfa puede asociarse a anemia o pancitopenia megaloblástica y puede complicar los tratamientos. Es un fármaco que usualmente tienen muchos pacientes en protocolo de profilaxis. Sidobudina, como lo mencionamos, causa toxicidad hematológica. Esto ha limitado su uso en algunos pacientes. Y rifampicina, medicamento contra la tuberculosis, puede asociarse a trombocitopenia hasta en un 10% de los pacientes. Y en algunos casos leucopenia. Otras terapias como la anfotericina B puede causar trombocitopenia grave, entonces hay que tenerlo presente también.
Acá otras causas, neoplasias, trastornos de la coagulación. Dentro de las neoplasias, pues el diagnóstico es histopatológico, la manifestación clínica más frecuente es la linfadenopatía. Y dentro de los trastornos de la coagulación, los pacientes con VIH pueden tener una hematopoiesis clonal de significado indeterminado y esto aumenta un riesgo protrombótico y trastornos que pueden asociarse a trombocitopenia, como por ejemplo la coagulación intravascular diseminada o el síndrome de antifosfolípidos. Entonces, pues hay que también tenerlos dentro del arsenal, considerarlos en pacientes con trombocitopenia. Finalmente, el síndrome hemofagocítico. Este síndrome, la linfohistiocytosis hemofagocítica, es poco común, pone en peligro la vida, es provocado por linfocitos T y macrófagos hiperactivos que no están regulados y que causan fagocitosis de células hematopoyéticas, una liberación excesiva de citoquinas inflamatorias. Se asocia una alta mortalidad y una incidencia y prevalencia que es difícil de estimar, ya que a menudo se pasa por alto esta condición. La supervivencia global en algunos casos en la población general a 42 meses fue solo del 34%, por lo cual es una condición de una alta mortalidad. Y la característica histológica es una acumulación de histiocitos en varios tejidos junto con una función citotóxica defectuosa. Este síndrome puede ser primario o adquirido. Este último, el adquirido, puede ser secundario a una desregulación inmunológica por desencadenantes como infecciones, tumores, algunas afecciones autoinmunes. La presentación clínica, los síntomas y signos son los que tenemos acá en la diapositiva. Esto puede incluir fiebre, ictericia, linfadenopatía, etc. Los hallazgos de laboratorio más comunes incluyen citopenias, disfunción de la síntesis hepática y niveles elevados de ferritina, triglicéridos y transaminasas séricas elevadas. También puede haber coagulopatía, incluso puede haberse afectado el líquido cefalorraquídeo con hiperproteinorraquia o pleocitosis. Eh, la histopatología puede mostrar acumulación de linfocitos y macrófagos activados en varios sitios. Sin embargo, la ausencia de este hallazgo histopatológico no descarta el síndrome hemofagocítico, por lo cual se debe tener presente que no es excluyente. Estos son datos de la población general. Si se dan cuenta, casi el 100% de los pacientes con síndrome hemofagocítico secundario presentan fiebre y hasta un 50 a un 100% presentan valores elevados de ferritina. Los criterios diagnósticos para un síndrome hemofagocítico primero requiere un alto índice de sospecha. Es un diagnóstico que debe ser oportuno y fundamental para iniciar un tratamiento de manera temprana. No hay ninguna manifestación clínica que sea específica o que sea patognomónica, pero una tríada de fiebre prolongada o inexplicable con hepatoesplenomegalia y citopenias debe impulsar la investigación de un síndrome hemofagocítico. Como lo dije, es posible que la aspirado de médula ósea inicial no muestre ninguna evidencia de hemofagocitosis. Y esto es un score, unos criterios diagnósticos para el síndrome hemofagocítico validados en 2004, en donde se menciona, por ejemplo, de manera llamativa, un niveles de ferritina por encima de 500 como uno de los criterios diagnósticos, pero en general uno usualmente ve en pacientes con síndrome hemofagocíticos niveles por encima de 3000 o por encima de 10000. Entonces, hay que tener en cuenta esos valores que son altamente sugestivos de hemofagocítico. En pacientes con VIH, esto es una cohorte de 81 pacientes con VIH y síndrome hemofagocítico, es de las más grandes que hay. Se documentó que la edad media de presentación son los 40 años, casi siempre afecta más que todo al sexo masculino. El 65% de los pacientes tenían diagnóstico conocido de infección por VIH previo, el resto no. Y el 77% tenía un recuento de CD4 por debajo de 200 células y el 59% una carga viral mayor de 200 copias. Tres criterios de laboratorio estuvieron casi universalmente presentes cuando se realizaron estos estudios y fue, por ejemplo, la fiebre, que se presentó en un 99% de los casos, niveles de ferritina por encima de 500 y baja actividad de las células NK, que se presentó en un 100% de los pacientes. El nivel medio de ferritina en esta revisión fue 14.716. Esto está en relación a que niveles muy altos de ferritina deberían alarmarnos ante la posibilidad de un síndrome hemofagocítico. Y en esta revisión se detectó con frecuencia actividad hemofagocítica en la médula ósea, lo que sugiere que en pacientes con VIH la biopsia de médula ósea puede tener un mejor rendimiento que en la población general. También en estos pacientes las transaminasas elevadas fueron comunes y comúnmente se detectó una relación AST-ALT mayor de 2 a 1. Este hallazgo no es inusual, suele verse elevada principalmente la AST en comparación a la ALT. Dentro de la etiología, el 78% fue desencadenado por algún agente infeccioso,
distintos al VIH, entre ellos el Epstein-Barr, el herpes virus 8, Histoplasma capsulatum, citomegalovirus o Mycobacterium tuberculosis en un 4%. El tratamiento en el 84% de los pacientes recibieron terapia antirretroviral, el 75% terapia desencadenantes, y dentro de los desenlaces la sobrevida se presentó en un 60% de los pacientes, es decir, una mortalidad del 40%. 93% de estos pacientes tuvieron tratamiento para el desencadenante y 51% tratamiento directo para el síndrome hemofagocítico. Llamativamente, los pacientes que les fue más malo, los que tuvieron menor sobrevida, fueron aquellos que tenían un hemofagocítico secundario a iris o a neoplasias malignas primarias, mientras que a los que les fue un poco mejor, bueno, menos mal tal vez, fueron los que tenían un síndrome hemofagocítico secundario a infecciones fúngicas invasivas o infecciones bacterianas. Acá dentro de los pacientes diagnosticados con desencadenantes secundarios, hasta el 75% recibió terapia dirigida para los desencadenantes. El tipo de desencadenante secundario y su diagnóstico y tratamiento temprano son factores que pueden afectar los resultados en pacientes con VIH que presentan síndrome hemofagocítico, y como lo mencioné, pues a los que les fue más mal fueron aquellos que tuvieron iris o neoplasias hematológicas asociadas a infecciones virales como no asociadas a ninguna infección. Finalmente, hasta en el 37% de los pacientes que recibieron terapia dirigida para el síndrome hemofagocítico, el régimen consistió en esteroides solos, probablemente fue subóptimo. Recordemos que en muchos casos se recomienda una terapia que incluye etoposide, corticoides, etc. Muchos de estos casos no especificaron el tipo de duración de la terapia dirigida contra el síndrome hemofagocítico. Cuando se utilizó una terapia combinada, el más frecuente fue etoposide con esteroides. Y si bien en esta revisión la cantidad de pacientes es pequeña, lo que podemos evidenciar es que en general la mortalidad es alta, independientemente del tratamiento dirigido contra el síndrome hemofagocítico. Cuando se proporcionó una terapia dirigida, los regímenes parecían incompletos en la mayoría de casos. Por lo tanto, la mala respuesta a la terapia dirigida observada en algunos casos puede verse a que el régimen sea subóptimo o que haya una falta de beneficio en el síndrome hemofagocítico secundario en pacientes con VIH. También puede existir sesgos. Recordemos que esto es algo retrospectivo. Puede que los pacientes con mayor gravedad fueran los que más probablemente recibieron etoposide, ciclosporina o dexametasona de manera temprana, aumentando la mortalidad en este grupo en relación a su enfermedad o condición de base y no directamente atribuible al efecto o a la falta de efecto de la terapia contra el síndrome hemofagocítico. Estos fueron los datos recogidos en pacientes con VIH. Pero en general, las conclusiones que quisiera traer para esta revisión de trastornos hematológicos en pacientes con VIH es que la prevalencia de anemia y trombocitopenia en pacientes con VIH es mayor, sobre todo incluso a pesar del adecuado control virológico, es mayor que en la población general, pero empeora en escenarios de mal control virológico, de menores recuentos de CD4 y menor adherencia a la terapia antirretroviral. La segunda es que las complicaciones hematológicas en pacientes con VIH suelen ser multifactoriales, secundarias usualmente a la misma infección viral, pero también a medicamentos, neoplasias o infecciones oportunistas. Y por último, el diagnóstico del síndrome hemofagocítico en pacientes con VIH requiere un alto índice de sospecha. Esta condición hay que sospecharla, hay que considerarla ante algunos signos o síntomas como la presencia de fiebre inexplicada persistente, hepatoesplenomegalia, citopenias, niveles muy elevados de ferritina. En la mayoría de los casos es secundario a una coinfección y se asocia a una alta mortalidad incluso a pesar del tratamiento dirigido. Digamos que en estos casos los síndromes hemofagocíticos en pacientes con VIH pueden imitar algunas otras afecciones, como por ejemplo la sepsis o algunas otras condiciones que se encuentran en pacientes con VIH, pero se han reportado dos pruebas de laboratorio que siempre fueron positivas en pacientes con VIH y síndrome hemofagocítico, y fue la elevación en ferritina y la baja actividad en células NK. Entonces hay que considerarlo, hay que sospecharlo, y cuando se documenta, pues hay que tratarlo de manera oportuna. Eso sería todo. Muchas gracias.